Hola, hoy veremos una nueva cónica. ¿Sabías que todas las curvas cónicas tienen propiedades ópticas muy interesantes y de gran utilidad? Esta propiedad se utiliza en acústica con el objeto de diseñar y construir galerías de susurros que tienen forma elipsoidal. Entonces, dos personas que están ubicados en dos puntos denominados focos podrían conversar de forma tan alta y clara que creerá que le hablaron al oído, por lo que puedes tener una perfecta conversación de extremo a extremo, sin que alguien que se encuentre en el centro de la galería no escuche nada. Bienvenidos a este tema y hoy conoceremos la elixir. La primera ley de Kepler establece la órbita de todos los planetas es una elipse con el Sol en uno de sus focos. La elipse se presenta frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Por ejemplo, un gesto tan común como inclinar ligeramente un vaso con agua nos da como resultado una elipse. La sombra que proyecta un objeto esférico es una elipse. De igual forma, diversas aplicaciones en la arquitectura. La elipse se define como el conjunto de puntos P del plano, tales que la suma de las distancias de P a los puntos F1 y F2, denominados focos, es una constante positiva. Esta constante es mayor que la distancia entre los focos y se denota por 2A. Usaremos la definición para graficar de forma práctica la elipse. Primero, escogemos una cuerda de longitud 10 unidades. Puede ser cualquier otro tamaño. Segundo, fijamos los focos en una superficie plana de tal forma que la distancia entre los focos no supere la longitud de la cuerda. Tercero, fijamos los extremos de la cuerda en los focos. Finalmente, al mover un lápiz que tense la cuerda, su trazo dibujará una elipse. Como verán, la suma de la distancia de cualquier punto de la elipse a los focos permanece constante. Los elementos de la elipse son los focos F1 ubicado en el lado izquierdo y F2 en el lado derecho. En el punto medio de los focos se encontrará el centro de la elipse Q. La recta que une los focos se denomina eje focal y corta la elipse en dos puntos llamados vértices, V1 y V2. La recta perpendicular al eje focal y que pasa por el centro Q se denomina eje normal y corta la elipse en dos puntos llamados covértices, B1 y B2. El segmento que une los vértices es el diámetro mayor. El segmento que une los covértices es el diámetro menor. Como pueden apreciar, el centro Q de la elipse es el punto medio de los vértices, de los covértices y de los focos. Esta característica será de mucha utilidad cuando tenga que resolver los ejercicios. Un segmento perpendicular al eje focal y que pasa por el foco 1 se denomina lado recto al foco 1. De igual manera, un segmento perpendicular al eje focal y que pasa por el foco F2 se denomina lado recto al foco 2. Ahora veamos las relaciones numéricas en la elipse. Se denota por 2A la longitud del diámetro mayor, es decir, la distancia entre los vértices. Por 2B, la longitud del diámetro menor, es decir, la distancia entre los covértices. Y por 2C, la distancia entre los focos, también conocido como la distancia focal. Ahora, tracemos el semidiámetro menor B y los segmentos que unen desde el covértice P2 con los dos focos, F1 y F2. El semidiámetro menor B es altura y mediana del triángulo formado por los focos y el covértice B2. Entonces, dicho triángulo es isósceles. Usando la definición de la elipse, la suma de los lados iguales del triángulo isósceles es 2A. Entonces, cada segmento será A. Usando el triángulo rectángulo sombreado,
Encontramos la relación métrica fundamental en el Excel. Determina que a cuadrado es igual b cuadrado c cuadrado. Para encontrar la longitud de los lados rectos, vamos a trazar desde el punto R1 los segmentos a los focos F1 y F2. Usando nuevamente la definición, sabemos que la suma de ambos segmentos es 2A. Si R1, F1 es la mitad de la longitud del lado recto, entonces el otro segmento es igual a 2A menos la mitad de la longitud del lado recto. Con el triángulo rectángulo sombreado, encontramos que la longitud del lado recto es igual a 2b cuadrado entre A unidades. Finalmente, el área de la región limitada por la elipse es igual a pi multiplicado por el semidiámetro mayor y el semidiámetro menor. Pi por A por B unidades cuadradas. Ahora veamos la ecuación canónica de la elipse. Esta forma de ecuación se presenta cuando el centro de la elipse es el origen de coordenadas, es decir, Q tendrá coordenadas 0,0 y su eje coincide con uno de los ejes coordenados. Veamos el primer caso. El primer caso donde el eje focal coincide con el eje de las artistas. Su representación gráfica quedará representado de la siguiente manera. Su ecuación de la elipse en la forma canónica para todos estos puntos es x cuadrado entre a cuadrado, y cuadrado entre b cuadrado, y todo esto igual a 1. La ecuación canónica, donde el eje focal coincide con el eje x, entonces debajo del eje cuadrado estará el valor más grande, el valor de a cuadrado. De igual forma, nosotros tenemos el segundo caso, donde el eje focal coincide con el eje de las ordenadas. Su representación gráfica queda de la siguiente manera y su ecuación será x cuadrado entre b cuadrado y cuadrado entre a cuadrado igual a 1. Y se dan cuenta, dado que el eje focal coincide con el eje y, entonces debajo de y cuadrado estará el valor más grande, el valor de a cuadrado.